Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a las asambleístas electas Paola Vintimilla del Partido Social Cristiano y Soledad Buendía de Alianza País. Buenos días a ambas. Muchas gracias por estar aquí para poder conocer ambas posturas. Recuerden que para aprovechar el tiempo les tengo que poner cronómetro, así no se me pasan. Pero las hemos convocado para hablar de tres temas importantes a propósito del Día del Trabajo. Y quisiera empezar con su visión y propuestas para poder generar empleo. 340.000 empleos se perdieron en el 2015 y no han podido ser devueltas esas plazas de manera formal a los trabajadores, sino de manera informal. Las líneas de la informalidad se han incrementado. Quisiera empezar con Soledad. Gracias, Janet. Buenos días, Paola. Qué bueno poder estar en estos espacios para poder dialogar. Creo que ese es uno de los ejes fundamentales de este proceso de revolución ciudadana. El empleo es importantísimo y la generación de empleo es una de las políticas que vamos desde la Asamblea Nacional y que hemos impulsado desde la Asamblea Nacional. La generación de empleo requiere de inversión, requiere de seguridad jurídica, requiere de aplicación de normas, requiere también de evaluación de estas normas. Solamente con el Código de la Producción se han generado alrededor de 9.000 fuentes de empleo. Con la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea logramos garantizar las fuentes de empleo de más de 600.000 ecuatorianos relacionados con el sector exportador. Y hoy, con el crecimiento del 16% de las exportaciones, con la misma aplicación del acuerdo comercial, tenemos ese impulso necesario para la generación de empleo. La generación de empleo implica inversión y esa inversión implica también seguridad jurídica y la aplicación de la norma. Por eso el gran reto es evaluar esas normas que ya han permitido la generación de empleo. Las tasas dicen que hay un decrecimiento también de la tasa de desempleo. Paola, ¿cuál es su visión sobre la posibilidad de generar empleo en nuestro país? Bueno, buenos días a todos. Gracias a los que nos acompañan en sus casas. Soledad, Janet, bienvenida. Buenos días a todos. La verdad es que ¿qué te puedo decir? Todo lo que Soledad dice, hay muchas cosas que se pueden corregir ahí. 9.000 plazas de trabajo, pues vemos que cada 6 de cada 4 ecuatorianos no tienen un trabajo formal. El gobierno ha sido muy apto para manipular las cifras, ¿no? Entonces nos hablan que el desempleo ha bajado, cuando en realidad lo que ha subido es el subempleo. Esas personas que no tienen seguridad social, esas personas que no tienen un sueldo estable, un sueldo fijo que le permite cubrir su canasta básica. Así es que yo más bien creo todo lo contrario. Creo que este gobierno nos deja debiendo muchísimo en lo que es derecho de los trabajadores, quitándole el techo a las utilidades, por ejemplo. No lo ha hecho y no veo índices, no veo que lo vaya a hacer. Así que todavía nos queda debiendo y nos queda debiendo muchísimo. Hay mucha gente todavía en pobreza y mucha gente que tiene que tener un trabajo estable. Soledad, usted habla de inversión de quién y qué hay que hacer, qué cambios hay que hacer para atraer esa inversión. Si hablamos de inversión extranjera, por ejemplo, seguimos siendo el país que menor inversión extranjera ha tenido en los últimos 10 años. Si ahora se necesita atraer esa inversión, ¿qué cambios propone usted en las leyes y en la seguridad jurídica para poder atraer a esos inversionistas? Yo creo que es importante evaluar las normativas que hemos aprobado en este periodo. Más de 215 en todos los 10 años y en el último periodo legislativo más de 65 normas, de las cuales a mí sí me gustaría pues que podamos evaluarlas conjuntamente con el sector productivo, con el sector que va a permitir esa generación de empleos. Tenemos el Código de la Producción, para citar uno, que tiene más de 25 incentivos, que está exonerando, por ejemplo, del pago del impuesto a la renta para determinadas inversiones, para fomentar el empleo, para el empleo digno. Por lo tanto, sería importante analizar, evaluar con todos los sectores en una mesa y poder determinar qué es lo que se ha aplicado, cuáles son los impactos de esa aplicación y cuánto deberíamos cambiar o cuánto deberíamos continuar para que esa generación de empleo tenga el impacto necesario. En este periodo de la Revolución Ciudadana, hoy hay derechos de los trabajadores. Las mujeres, por ejemplo, las madres embarazadas, no podrán ser despedidas, está el despido nulo. Hemos luchado contra la flexibilización laboral. Estamos buscando inversión, pero con derechos laborales. Paola, ¿qué normas habría que cambiar para atraer la inversión extranjera? Por supuesto, darle seguridad jurídica, como bien dice Soledad Buendía, pero si no tenemos una justicia independiente, pues difícilmente se lo podrá hacer. Si no tenemos reglas claras y se los cambia y se les pone impuestos a las empresas a cada rato, pues tampoco se lo va a poder hacer. Nadie va a emprender un trabajo ni va a invertir en nuestro país, ni nacionales ni extranjeros, cuando las reglas claramente no son estables. Nosotros proponíamos una estabilidad tributaria, pues no vemos que eso vaya a pasar. Seguimos hablando de un anticipo al impuesto a la renta. El impuesto a la renta es otra cosa. El anticipo al impuesto a la renta que ha endeudado a las empresas para poder pagar.
Yo creo que hay muchas cosas que tiene que hacer este gobierno para realmente darnos señales de que quieren un cambio diferente. No veo todavía esas señales, es más, venimos viendo una reunión del presidente electo con el exministro de Finanzas de Grecia, donde viene a aconsejarnos cómo fortalecer todavía más el dinero electrónico que no tiene ningún soporte por el Banco Central, sino de activos líquidos. A la final eso no nos convence. Soledad, dos preguntas para ver si nos la puede responder y poder responder lo que dice Paola. Primero, se ofreció ya una eliminación del anticipo al impuesto a la renta, y desde el sector empresarial se pide también la eliminación del 5% que se cobra a la salida de capitales. ¿Existe esa posibilidad ya dentro de Alianza País? ¿Se ha analizado tal vez esa posibilidad? Quizás no todos podemos discutir con los conocimientos adecuados. Mira, por ejemplo, ya existe la eliminación del impuesto a la salida de capitales, justamente en las normas que existe exoneración del impuesto a la salida de divisas, en las normas que hemos aprobado en la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que hablamos con titulares, decimos muchos impuestos, pero no sabemos cuáles. ¿Exoneración a qué grupos son? Si exactamente, mira, yo te puedo mandar este cuadro que hemos analizado, más de 25 incentivos, no solamente al impuesto al resto, al anticipo al impuesto a la renta, a la salida de divisas, para generar estas posibilidades de inversión. ¿Pero a quién se le ha exonerado el impuesto a salida de divisas? Porque no escuchamos ningún grupo que lo diga. Bueno, te voy a dar alegre por eso, ¿no? Ese es el problema, exactamente, es porque no se analiza en su totalidad. Aquí está el impuesto a salida de divisas, exoneración de impuesto a salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo. Esto está en el Código Monetario y en el Código de la Producción. Por lo tanto, no analizamos las leyes, sencillamente criticamos. Operaciones de financiamiento externo, eso, si lo puede explicar mejor, eso cubre, por ejemplo, a los exportadores, ¿a qué tipo de exportadores, qué tipo de productos? Eso cubre operaciones externas en determinados casos. Ahí está la normativa para poderlo analizar. ¿En qué casos? Claro, yo te puedo pasar toda la información. El problema es que hacemos las críticas sin conocer los códigos, sin conocer las leyes, sin conocer los artículos. Por eso es fundamental que conozcamos, y quizás hay que ampliar. Quizás la exoneración no tiene que ser tan amplia a determinados temas, debería ser específica a sectores que queremos impulsar. Quizás tal vez ese es el examen y el diálogo que tenemos que realizar. Tenemos que analizar lo que está aprobado, cómo se está aplicando y cuáles son los correctivos de ser del caso de hacerlo. Pero no decir muchos impuestos. Le tomo la palabra de que me regale ese cuadro, de que me comparte ese cuadro, porque por aquí han pasado más de 20 representantes de los distintos sectores empresariales y ninguno se alegra porque le han exonerado el impuesto a la reducción del 10% del impuesto a la renta en general para la adquisición de maquinaria, por ejemplo. Está aplicándose, qué maquinaria se está comprando, qué sectores, los sectores exportadores, la pequeña industria, la mediana industria, cómo lo están realizando. Evaluemos, no seamos todo no vale o sí está todo perfecto. Yo creo que hay que ser objetivos en función del Ecuador y del país. Le tomo la palabra, Soledad. Yo creo que ese tema hay que analizarlo. Te lo mando ahorita. En ese cuadro yo ya lo revisé y sí, es para cosas específicas, pero en realidad todos los economistas te van a decir, y todas las cámaras y todos los dueños de empresas te hablan justamente de la necesidad de eliminar el anticipo del impuesto a la renta para todos, no es para unos, no es para otros. Empresas muy pequeñas tienen que endeudarse, y eso lo sabemos, para poder pagar ese anticipo del impuesto a la renta. Existe el 5% de salida de capitales. Es como decía Alberto Dajica hace pocos días que estuve en un taller, te cobran, te dejan entrar al cine gratis, pero te cobran a la salida el 5%, así como no podamos tener inversión extranjera o inversión propia, porque el momento que las empresas aquí necesitan importar productos, tienen que pagar ese 5% de salida de capitales. Eso encarece los productos, eso hace que la manufactura, eso hace que todo lo que producimos en nuestro país sea muchísimo más caro. Y es por eso que obviamente la empresa privada, que es la generadora de empleo, la verdadera generadora de empleo, no puede contratar más personas. Ahí es donde radica. Si no ayudamos a la empresa privada, es imposible dar empleo. Soledad, otra preocupación que planteó ya sobre la mesa Paola es la reunión con el exministro griego y el rum que hay alrededor nuevamente del dinero electrónico, en torno a que sea el Banco Central el que respalde este dinero electrónico, cuando en ningún otro país del mundo funciona así y pone en serio riesgo la dolarización, dicen los especialistas. ¿Cuál es su posición frente al tema? Creo que primero hay que aclarar, miren, para que vean que ustedes no han analizado ni conocen los temas. Exoneración del impuesto a la renta en el Código de la Producción para todas las inversiones nuevas emitidas con flujo de recursos destinado a incrementar el acervo del capital y la economía. Por lo tanto, ya en la normativa actual existe exoneración inversiones nuevas, al impuesto.
Ese es el punto. A ver, ¿dónde están las inversiones nuevas? Existen las inversiones nuevas en puertos, aeropuertos, existen más de 2.000 millones justamente en las asociaciones público-privadas. Lo que pasa es que no podemos decir todo está mal. Analicemos las leyes, analicemos en función del Ecuador. Creo que esta es una gran oportunidad para el país, para que podamos establecer mecanismos de diálogo. Vamos a defender la dolarización para responder la pregunta. Claro que sí. El mecanismo del dinero electrónico no es un invento de Rafael Correa ni es un invento del Ecuador. Es un mecanismo que lo utilizan en todos los países del mundo. En algunos países más, en otros países menos. Pero no respaldado con el Banco Central, sino con la banca privada. No es en todos los casos, Janet. Yo también le puedo demostrar porque lo hemos analizado en la comisión, lo estudiamos durante más de un año. Recibimos a todos los sectores, tanto de la banca privada, de la banca pública, del Banco Central, y analizamos todos los casos de éxito a nivel internacional. Per se no es malo. Yo utilizo dinero electrónico todos los días, cobro mi sueldo en dinero electrónico y yo, en lo personal, tengo y recibo los beneficios. Yo estoy sentada aquí junto a ti y pago, por ejemplo, la luz, el agua y el teléfono sin comisión, sin moverme. Es un beneficio, para mí lo es. Quizás para muchos ecuatorianos también lo es. Per se no son las cosas malas. Hay que analizarlo con objetividad. Yo creo que ese es el gran reto. Dejemos los odios a un lado, dejemos el sí y el no, analicemos para que el Ecuador avance. Ahora, Paola, de verdad, per se, el dinero electrónico no es malo. En muchos países del mundo funciona, es la forma más práctica de pagar y elimina el plástico, digamos, reemplaza al plástico, a la tarjeta de crédito o a la tarjeta de débito. Pero lo que dicen alrededor del mundo también es que se necesita un respaldo de la banca privada y no del Banco Central. ¿Cuál es su posición? Aquí el problema es de confianza. Primero que en la mayoría de los países, si no son todos, se maneja con la banca privada. Yo uso el dinero electrónico, tú lo usas, pero con tu banco de confianza, donde tú sabes que tu dinero está ahí. ¿Cómo podemos confiar en un banco central que se ha convertido en caja chica del gobierno, sin duda alguna, que todos los encajes bancarios que entran al Banco Central se van al fisco del Estado a pagar deudas, a pagar empleados? No podemos confiar. ¿Quién nos da la seguridad que ese dinero electrónico que nosotros estamos usando como ellos quieren en este momento está respaldado realmente? Que mi dólar, está ese dólar en el Banco Central, cuando sabemos que el Banco Central no tiene los dineros. Eso está en las cuentas públicas, eso lo vemos todo el tiempo. El dinero de los encajes bancarios, para que ustedes entiendan, es un dinero que tiene que aportar los bancos privados para, de alguna manera, proteger los depósitos de nosotros en la banca privada. Esos depósitos no están en el Banco Central. Soledad, quisiera responderle a Paula. Bueno, es importante conocer de economía, conocer de los temas para poder hacer un análisis profundo. El dinero electrónico es un medio de pago y obviamente el encaje bancario es absolutamente necesario en una economía dolarizada que permite obviamente tener esta seguridad jurídica de la que se está hablando, que todos los ecuatorianos y ecuatorianos tengamos la certeza que no tendremos un nuevo feriado bancario, que los banqueros no se llevarán nuestros recursos. Yo creo que esto es fundamental, tenemos la ley y la Constitución. Aquí lo importante es que esa seguridad jurídica debe estar acompañada de la aplicación de la norma, y todos tenemos que respetarla y conocerla. El problema es que esos dineros del encaje bancario no se quedan en el Banco Central como dice la ley. Hasta ahí. Perdón, ahí lo robamos 30 segundos a Soledad. Y yo quería que nos aclare. Lo que pasa, Soledad, es que, como le digo, y quisiera que usted me dé una visión un poco más concreta sobre este tema. Deme ejemplos de países en donde el dinero electrónico funciona efectivamente con respaldo del Banco Central. Eso es una novedad. Convertir al Banco Central en un banco, a competir con la banca privada, es, de acuerdo a los economistas, un error. Perdóname, todos los países del mundo tienen al Banco Central como un medio para el cambio de los recursos. ¿Qué es lo que sucede cuando tú giras un cheque? Tienes un mecanismo que va a través del Banco Central. Eso es distinto. No es distinto. El Banco Central propone manejar el dinero electrónico y les hemos preguntado ¿en dónde se deposita el dinero que respalda en los bancos? Yo tengo mi dinero en mi banco. Yo nunca he ido a depositar al Banco Central. Esas son malas informaciones, Janet. Jamás puedo enseñarte mi teléfono cuánto tengo de dinero electrónico. Jamás he ido a depositar al Banco Central. He ido al Banco del Pacífico, he ido
al Banco de Guayaquil, he ido al Banco Internacional. Esos son los bancos en los cuales yo tengo los recursos y puedo hacer los depósitos. He ido a los cajeros electrónicos de cualquiera de la banca privada y he retirado los recursos en efectivo del dinero electrónico. No es cierto que está en el Banco Central y uno tiene que depositar en el Banco Central. Está en el sistema financiero. Yo lo pruebo y lo ejercito todos los días. Pero quizás, Janet, hay que sentarnos y debatirlo y discutirlo, quizás transparentar los mecanismos, escuchar a la banca privada. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza en el Perú, por ejemplo? Que la banca privada lleva el sistema, pero le cobra al ciudadano. Le cobra un porcentaje y eso encarece el costo de la transacción. En el Ecuador no sucede aquello, es gratuito y no tiene ningún tipo de comisión para el ciudadano que lo utiliza comúnmente. Por lo tanto, no nos ceguemos, analicemos el tema, se utiliza en otros países adecuadamente, pues analicemos cuáles son los bemoles y cómo hacer de una herramienta para garantizar la dolarización, para que la economía pueda desarrollarse y tener más posibilidades. Quisiera cerrar esta entrevista con otro tema totalmente distinto. Quisiera recoger su opinión sobre la decisión de la Organización de las Naciones Unidas y el examen periódico universal. 26 estados realizaron recomendaciones sobre libertad de expresión, prensa y asociación al Ecuador. Paola. Bueno, sí, fue claramente y evidente todos los atropellos que han habido en derechos humanos, en libertad de prensa, contra periodistas, contra ti, Janet. Fuimos testigos no hace mucho, una serie de reportajes que yo los seguía todos los días sobre Infarma, por ejemplo. Y te tocó luego pedir disculpas en cada horario donde habías hablado de Infarma, cuando lo que tú estabas haciendo es un periodismo investigativo. De esos casos podemos hablar muchísimos. Así es que todos esos países tenían toda la razón en reclamar la poca independencia que existe en la justicia en nuestro país, el acoso a los medios de comunicación, el acoso a periodistas, sobre todo investigativos, que ya pocos tenemos y que poco se hace por miedo a las represalias. Tenemos el caso reciente por no publicar una noticia que no estaba contrastada, que va en contra de la ley de comunicación, porque todo se supone que se tiene que contrastar. Sin embargo, ustedes fueron multados. Cosas que no se entienden, que solamente se entienden en nuestro país y que sí lo entienden en el mundo, pero aquí no lo quieren aceptar. Soledad. Janet, Paola, yo creo que es importante primero conocer el informe en su totalidad. No solo hace observaciones negativas, también resalta los avances que hemos tenido, y creo que cuando se habla de derechos humanos, los gobiernos socialcristianos no son para nada pues un ejemplo de lo que es la violación de derechos humanos. Para nada, Janet. En este país no hay torturados, no hay asesinados. Hagan recomendaciones al Ecuador por violaciones de derechos humanos. No es la primera vez que el Ecuador en el EPU tiene observaciones, Janet. Son varios y ese es el mecanismo que se realiza durante muchísimos años. Hay recomendaciones y hay observaciones, tanto negativas como positivas, en todos los casos, para que los países... No importa. No es que no, algo que hay que dejar ahí. Es un tema que se da permanentemente. Quiero señalar que aquí hay tanta libertad de expresión, tanto que lo podemos decir en todos los medios de comunicación que no hay libertad de expresión, que podemos analizar algunos de los temas señalados. Yo realmente no conozco este informe del EPU a detalle y quiero ser honesta con este señalamiento, pero sí señalo que en el Ecuador hay respeto a los derechos humanos. En este país no hay ni un solo preso político. En este país no existen torturados, no existen las organizaciones 700. sociales. A ver, más de perdón, 700. Esa cifra no es correcta. Yo te reto a que me la presentes sustentada, porque no es así. Mucho se dice y poco se prueba. Mucho se habla y poco existe en la realidad sustentado con pruebas. Aquí es importante señalar, los gobiernos socializados no tienen ética para cuestionar esta revolución ciudadana. Aquellos que torturaron, que asesinaron, que desaparecieron. Pero no son los socialcristianos los que le están cuestionando, es la Organización de las Naciones Unidas en el examen periódico universal. Janet, hay que analizar esos documentos, pero este gobierno es un gobierno en el cual nos tenemos que sentir muy orgullosos de que los derechos humanos se respetan. Existe libertad de expresión, existe una ley de comunicación, la cual quizás tengamos que hacer observaciones, correcciones, pero es una ley de comunicación que permite a todos tener la información, que permite tener esa responsabilidad sobre lo que decimos en los medios de comunicación, sobre lo que tú dices, sobre lo que yo digo y sobre lo que dice Paola y todos los ciudadanos ecuatorianos. Y creo que eso es importante. Aquí hay que resaltar que este gobierno es defensor de los derechos humanos y este gobierno es también defensor de la libertad de expresión. 30 segundos, Paola, para cerrar.
segundos tengo que decirlo, ¿no? No hay nada mejor defensa que el ataque, ¿no? Hablar de los socialcristianos y que no tenemos ética. Yo creo que tenemos muchísima ética. Los nuevos asambleístas que estamos aquí, muchos que han venido manejando el Partido Social Cristiano, somos gente honesta, gente con ética para poder opinar sobre los temas que queramos. Es muy fácil atacar, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años que ya es del pasado, es del presente y que tiene que tomarse los correctivos necesarios. En ley de comunicación tiene que ser muy bien analizada a profundidad y cambiarse muchas cosas y no sé si están dispuestos a hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias a ambas. Les agradezco por venir acá y poder debatir con frontalidad estos temas tan importantes para nuestra ciudadanía.